Hola, Dios les bendiga. Estamos aquí, bienvenidos a el podcast Involucrados, un proyecto de Juventud de Lin, y aquí me encuentro. Bueno, mi nombre es Elsie Ramírez, soy del distrito número 1 y estoy feliz de estar aquí. Les presento a nuestros invitados, les dejo que se presente cada uno de ustedes. No sé a quién el primero. Primero el pastor, porque pues sí. Bueno, Sí. que les bendiga, un gusto. Como dijo ya Elsie, un proyecto de Juventud de Lin, y estamos contentos de estar iniciando este podcast. A mi lado, Elsie, que ya se presentó, y pues que ya vamos a oír quién es aquí este artista famoso, ¿verdad?, que tengo aquí a la par. Pero estoy muy contento de estar con ustedes. Soy el pastor Jimmy Flores de Juventud de Lin, así que atentos, pendientes con el podcast de Involucrados. Bueno, gracias a todos y todas los que nos acompañan, ¿verdad?, en este podcast. Y mi nombre es Nexus, ¿verdad?, pero mi nombre real es Marvin Rivera y es un gusto acompañarles en esta edición. Y pues hoy vamos a tocar un tema súper interesante y para eso pues agradecemos que esté acá el pastor Jimmy Flores para poder compartir un par de ideas, ¿verdad?, para ver de qué manera seguimos ejerciendo ese llamado, ese privilegio a través de la evangelización. Bueno, qué chistoso. Bueno, cuando hablamos de la evangelización, bueno, es un tema muy amplio y si no comenzamos ya, no terminamos nunca, ¿verdad? Pero la evangelización, hay de muchas maneras como evangelizar a alguien. Pero personalmente, la que yo siento que yo digo, esta es la manera, para mi persona, es con los actos, con los hechos, ¿verdad? Porque muchas veces le podemos decir a alguien, hey, Dios te ama y Dios te quiere y no sé qué. Pero ¿y si no ha comido en todo el día? Y si no tiene dinero en su casa. Pero la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Sí, pero yo creo que, bueno, y la forma que a mí me ha funcionado muchas veces es ayudando a los demás y de la misma manera, ¿verdad?, introduciendo lo que es el evangelio, el amor a Dios, que Dios sí nos ama a todos y Pero hay algo, vaya, pastor, o sea, existe una sola forma de evangelizar. O sea, lo tradicional es yo de corbata, de saco, con una Biblia delante de una multitud, ¿o puedo hacer algo diferente para eso? Bueno, yo recuerdo, y quizás quisiera comenzar con esta anécdota, que hace más o menos 26 años atrás salíamos todos a evangelizar, nos reuníamos en grupo a nivel de zona, ¿verdad? Nos convocaba el pastor y llamaba a supervisores, líderes, anfitriones, y hacíamos, como dije, un grupo, y de ese gran grupo hacíamos pequeños grupos en el cual nos dividíamos una zona geográfica. Por lo general eran colonias, pasajes donde íbamos evangelizando casa por casa, hablando del Señor. Y eso es lo que se entendía en ese momento por evangelización, ¿verdad? Hablar de Jesús, presentar las buenas nuevas, y de hecho eso es evangelizar, llevar el mensaje de Jesucristo a otras personas, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo ha ido evolucionando el concepto y la manera de hacerlo, como él sí ya dijo, ella tiene su propia concepción de lo que es el evangelismo, y en efecto hoy en día ya no vemos como tanto eso de ir a evangelizar casa por casa, ¿verdad? De hecho, el sistema celular, que es el sistema que usamos para llevar el mensaje de Jesús, es un sistema de evangelización, ¿verdad? Un sistema de evangelización muy efectivo, muy bueno, porque da resultados muy interesantes, muy positivos, que llevan a las personas a Jesús. Pero en esa evolución, como dije, el evangelismo ha dado saltos enormes y hoy podemos ver diferentes formas. Estamos en pleno siglo XXI y no solo está el sistema celular, sino que podemos usar otros mecanismos, otros métodos, pero que en su esencia se va a radicar en el estilo de vida que nosotros proyectamos, que nosotros tenemos alrededor de todos aquellos que nos conocen o alrededor de todos aquellos que nosotros estamos, ¿verdad? O donde interactuamos. Entonces, por ahí nosotros podemos ir entendiendo qué es la evangelización. Sí, justamente, y así como la iglesia ha evolucionado, ¿verdad?, por decir una palabra, ha evolucionado en muchas cosas,
un ejemplo claro puede ser en las alabanzas. O sea, las alabanzas que mis abuelitos cantaban, o sea, algunas sí me las puedo Sí. porque... Yo soy fan de los acto. voceros, lo confieso. Pero Eso es hoy, raro verlo. Sí, no, y la gente no me cree por el estilo de música, pero sí soy fan de los voceros. y hoy es muy raro que se canten esos coritos. Aunque hay células de adultos que sí, solo esos coritos cantan. Y lo mismo con la evangelización. El cristiano no se debe de mantener en una capsulita de que solo así puedo evangelizar o solo así puedo llamar a más personas para que crean en Dios realmente. Bueno, como ya les decía yo, ¿verdad? Como yo evangelizo. Y antes, cuando hablamos de antes, hace mucho tiempo, evangelizar era un poquito fuerte, siento yo, en el aspecto de que ahora sí se habla de que Dios nos quiere, de que Dios nos ama y todo, pero antes era un poquito más cuadrado, ¿verdad? Antes era como que si no de repente estaba al infierno. Lo que sucede es que eran concepciones, ¿verdad? Eran cosas percepciones que se tenían del momento, la época, de las situaciones que se estaban dando, pero en realidad quizás cada momento o cada generación tiene su momento, cada generación tiene su manera de hacerlo y ahora ya esa manera quizás no es la más eficaz, sino que hoy el método para evangelizar requiere un mayor compromiso con el cristianismo, con el evangelio de Jesús y sobre todo en la concepción del evangelio, ¿verdad? Que no sea algo muy superficial, sino que hoy la gente pide más frutos, más resultados que palabras. Y por eso es que lo que tú dices, Elsie, ¿verdad? Antes era más regaño, más se va a ir al infierno, ya aceptó a Cristo, si no va para el infierno, ¿verdad? Sí. Y ese tipo de cosas. Pero hoy quizás los jóvenes en especial cuestionan más. Y eso es muy bueno porque hay que cuestionar, hay que conocer de fondo lo que el Evangelio tiene para poder entenderlo y sobre todo para poder creerlo, que es lo que queremos nosotros los cristianos, compartir y que la gente vea que el Evangelio es una bendición muy grande para sus vidas. Hay una frase, bueno, un versículo, pero sí creo que se le puede decir frase, que dice Pablo, ¿verdad? Que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en hechos, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido la cuestión de los frutos que podemos dar es lo que hoy en día llama, porque yo me he encontrado con personas que de principio, que a veces por cómo nos vestimos o por el estilo de música que hacemos, creen que eso no es de la iglesia. Sin embargo, en el camino, las personas que se toman el tiempo de conocer, ven, digámoslo así en cierta manera, esos pequeños frutos que a veces damos. Hay gente que me ha preguntado, bueno, yo no pensé que vos predicaras en las células de la Elim, ¿verdad? Entonces, porque ahí pues ya uno no va así todo flojo, no lleva gorra, etcétera. Entonces, sino que, y en eso que usted mencionó, ¿verdad? Va a ser entonces necesario que las condiciones son las que nos obligan a cambiar el método de evangelización. ¿O es correcto mantenernos en el no se puede, no nos podemos salir de eso? Yo diría que si nosotros nos remontamos al tiempo de Jesús, Jesús fue, obviamente, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, pero viéndolo desde una perspectiva muy humanista, quizás voy a decir, fue un revolucionario, porque Él trajo un método de evangelización que no se concebía en el momento, no se concebía en la cultura y mucho menos en la praxis religiosa, no se tenía y no tenía cabida. Por eso es que cuando yo recuerdo que Jesús se encuentra el caso de la mujer adúltera, por ejemplo, y que todos la condenan y que de hecho la ley de Moisés decía que aquel que fuese encontrado en el acto mismo de pecado tenía que morir irremisiblemente. Sí. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús llegó el mensaje de una manera tan sutil que lo que le dijo a la mujer es: no peques más, vete y no peques más. Solo eso. Entonces, en nuestro contexto hubiera sido darle una gran charla de arrepentimiento, de poderle decir... Consejería. Correcto, ¿verdad? O si no,
¿qué? Le hubiera dado un gran regaño y después del regaño quizás unos latigazos y después lo hubieran obligado a convertirse, porque de hecho yo recuerdo una experiencia que tuve así, que me invitaron a evangelizar de una iglesia, no voy a decir nombres, pero yo estaba muy joven en ese y tierno en el evangelio, y vamos a evangelizar, y como estábamos con todo, fuimos. Y empezamos a evangelizar desde temprano, 2 de la tarde, y empecé a hablar del Señor. Lo que a mí me sorprendía es que cada vez que nos reuníamos, porque nos reuníamos por rato a ver cómo estaba el grupo, a mí me decían, ¿cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? Y uno decía, yo llevo 10, ya aceptaron 15, 20. Y cuando llegaban a mí, 1, ¿verdad? Uy. Y yo, pero En disciplina también. ¿qué eficacia tenían para O sea, que decir había el evangelio? cuota. No, era como una manera de incentivo, ¿verdad? Que Ah. ellos tenían. Y seguíamos, ¿verdad? Porque fueron muchas o varias horas y cuando terminamos al final, quizás el que menos había hecho eran 25 y yo terminé con 1, porque solo se me convirtió 1, ¿verdad? Del que le hablé y de hecho me tardé como más de 1 hora de estar. Pero a mí me dio curiosidad y dije yo, ¿y cuál es la clave? ¿Cómo es que logran que tantas personas reciban a Jesús? Y me fui de espectador, ya no fui a evangelizar, sino que me pegué a ellos y me fui. El asunto es que cuando llegaban y hablaban con la persona, lo primero que le decían era, ¿tú sabes para dónde vas? ¿Si el cielo o el infierno? Y la gente le decía, no sé. Si aceptas a Jesús, vas para el cielo. Si no aceptas a Jesús, vas para el infierno. Así que, ¿quieres hacer una oración para recibir a Jesús? Y la gente les quedaba viendo y decía, no sé. Bueno, ora conmigo. Y le ponían la mano en la cabeza y hacían una oración. Ya, a partir de tal día puedes ir a los cultos a tales horas, tales horas. Y entonces yo decía, wow. O sea, ese método sí que es eficaz, ¿verdad? Porque no era tanto que la persona dijera, yo acepto a Jesús, sino que la inducían, la coaccionaban y muchas veces es casi que obligado a que dijeran un que sí, la gente quizás por quitárselos de encima. Entonces, algo así era lo que esperaban de Jesús, ¿verdad? Un método tradicional, pero Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y en esa frase, ahí podemos ver el amor de un Dios que está perdonando, que está siendo muy misericordioso y que al mismo tiempo yo no dudo que aquella mujer sintió toda la compasión y el amor de Jesús y obviamente su vida debe haber cambiado, aunque el Evangelio no lo especifica, pero es lo que nosotros debemos de tratar hoy en día, de impactar con un mensaje propio de Jesús, al estilo de Jesús. Y justamente, bueno, eso era también lo que le iba a preguntar, de que si hay formas que no son buenas para evangelizar. Y claramente, o sea, sí se cometen ciertos errores también al decir, sí, ya lo evangelicé, y a la gente, ¿y qué acaba de pasar? ¿Y qué fue esto? Entonces sí hay como maneras un poco más eficaces, como dice el pastor. Y ahora creo que, bueno, evangelizar a alguien nunca es algo fácil o sencillo, ¿verdad? Porque hay que llegar a los sentimientos de la persona, hay que saber, ¿verdad? Pero hoy se nos hace quizás un poquito más fácil el tema de evangelizar porque tenemos las redes sociales. Y ahí se involucran más las personas. O sea, si uno llega a la calle y le pregunta a alguien, ¿tenés Facebook? Y, sí tengo. ¿O tenés Instagram? Sí tengo. Entonces es un poquito más fácil ahora llegar a las personas. Ya puedo evangelizar a alguien que está en Estados Unidos, por decir algo, ¿verdad? Ya es un poquito más fácil llegar a las personas, pero ¿usted cree, pastor, que es mejor evangelizar personalmente o virtualmente? Yo diría que todo lo que está a nuestro alrededor, como las redes sociales, medios, etcétera, son herramientas que nosotros podemos utilizar para el evangelismo. El evangelio nunca va a poder ser, nunca va a poder el evangelio ser suplido a través de lo virtual. Siempre tiene que haber un contacto entre personas, porque de hecho es algo que la Biblia enseña, ¿verdad? Por ejemplo, el congregarse. Nosotros acabamos de pasar una etapa donde nos congregábamos virtualmente, ¿verdad? La célula, que el culto, que la oración. Por ejemplo, yo hacía devocionales a través de medios virtuales
Y claro, en su momento tienen su efecto, Donde ¿verdad? solo nos arreglábamos de la cintura para arriba y ahí en Correcto, pijama. ¿verdad? Y el saco solo aquí, Sin aquí bañarse. calzoneta. Sí. Pero no, la verdad es que esos son herramientas, nunca puede suplir el hecho de estar juntos, de compartir. ¿Por qué? Podemos hablarle a alguien de Jesús a través de una red social, pero no podemos mostrar a Jesús a través de una red social en el sentido de la vivencia, de compartir, de ser De la integral comunidad. de la comunidad. Por ejemplo, si alguien tiene una necesidad que es profunda, como por ejemplo de trabajo, y no tiene que comer, no podemos mandarle un emoji, ¿verdad? De un pollito, ¿verdad? De un pan y Sí, porque- Dios te bendice, ¿verdad? Ajá. Porque de eso no va a comer. Sin embargo, el Evangelio se trata y va más allá, ¿verdad? Podemos llevar que esa ayuda oportuna, pronta, que también es como una herramienta de evangelismo, el ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio, obviamente. Entonces, tenemos las herramientas, ¿verdad? Pero no pueden suplir a lo presencial, a lo personal, como tú dices, Elsie, sino que tenemos nosotros que estar siempre de la mano con la gente, mostrando a Jesús, porque ese es el objetivo del Evangelio, mostrar a Jesús a través de nuestra vida. En esa vía, pastor, usted mencionó un elemento que me gustaría resaltarlo, pero en otras palabras, y es la clave. O sea que estamos hablando que es mejor la calidad que la cantidad. Pero en ese sentido, en la cuestión de que hemos evolucionado, digámoslo así, y aquí cito 2 Corintios 5:17, cuando dice de que todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura. A mí me gusta la nueva versión que dice somos nueva creación, ¿verdad? Pero dice que las cosas viejas ya no son, ahora son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa si de pronto, porque yo he conocido jóvenes de la iglesia, de nuestra iglesia y de otra, que ellos me dicen, es que cuando yo estaba en el mundo, pues ahí yo podía hacer esto, podía pintar, podía bailar, podía hacer lo otro. Sin embargo, hoy que estoy en la iglesia siento que eso ya no es de Dios. Pero de pronto yo conocí que estas personas con esa influencia que tenían eran excelentes atrayendo gente. Pero ¿qué pasa si o es malo que estas personas de pronto decidan ya no querer retomar esas cosas porque las consideran viejas? Y en estos últimos estudios anteriores que veíamos de Josafat en la guía juvenil, a mí me gustó cuando Jehú se le presenta y le dice, es que Dios ha visto que en el pasado hiciste cosas buenas y por eso te va a perdonar. Entonces, ¿por qué? Es la duda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos utilizar esas mismas cosas buenas ahora en el presente para seguir evangelizando y seguir en la diversidad, pues ganando jóvenes o personas dependiendo de los intereses de cada una? Volvemos al punto, ¿verdad? Y es que nosotros debemos de tener de referencia a Jesús. Porque cuando Él vino, obviamente no hacía distinción de religión, sino que Dios siempre se ha preocupado de su creación, de nosotros los seres humanos. En ese sentido, es que nosotros, los cristianos evangélicos, debemos de crecer y madurar en ese sentido de que toda persona es criatura de Dios, toda persona, indistintamente su raza, su credo, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, es una criatura caída. ¿Por qué? Porque está alejada de Dios, pero eso es lo precisamente que ha venido Jesucristo a hacer, a unificar, a intermediar entre Dios y el hombre para que puedan tener una comunión. Ahora, si nosotros entendemos esto, podemos llegar a visualizar que las personas todas estamos necesitadas de Dios y llevar el mensaje de Jesús para que, como ya decías tú en la cita de 2 Corintios 5:17, habla de ser nuevas criaturas y que todas las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas, solo se va a hacer posible a través del nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento va a ser producto de la fe en Cristo Jesús y no de otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de abordar, ahí es donde nosotros debemos de llegar como cristianos y presentar el mensaje, llevar el mensaje y decirle a la gente, somos un mensaje viviente, somos un mensaje donde ustedes pueden ver al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado. Pero cuando el mensaje es disonante con nuestra vida y es disonante
con nuestras palabras, es decir, que nuestros hechos son unos y las palabras son otras, entonces la gente obviamente dice, uy, no, ¿verdad? Estoy bien en mi religión, estoy bien con lo que me han dado aquí, no, esto es lo que me heredaron. Y tienen razón, ¿verdad? Porque simplemente están viendo algo que no concuerda. Pero cuando ese mensaje de verdad es la transmisión del Evangelio, la transmisión de Jesús, entonces la gente tiene un impacto en sus vidas. Y ahí no importará la forma en cómo se presente, porque están viendo nuestras vidas. Están viendo, yo recuerdo que hace mucho en San Salvador, en una ocasión andábamos un par de jóvenes cristianos y entramos a un centro, a un almacén, ¿verdad?, de ropa. Y desde que entramos, yo no conocía a nadie, ¿verdad? Y ni ellos a mí, creo yo, y ni yo a ellos. Pero bien recuerdo que solo entramos y había una señorita que nos atendió y que desde que se dirigió a nosotros, lo primero que nos dijo, ¿verdad que ustedes son cristianos? Y nosotros nos asombramos, sí, ¿cómo lo supo? Se les nota, dijo, se les nota. Entonces nosotros nos sentimos muy contentos de que dijeran que se notara Cristo en nosotros, ¿verdad? Sin decirlo. Sin decirlo, exactamente. Y esa es la clave, que nosotros podamos transmitir a Jesús, a veces sin palabras, porque a veces quieren que hablando mucho, gritando, condenando, diciendo mil y unas palabras, vamos a ganar a las personas. Pero a veces las personas se ganan simplemente con ver, ¿verdad? Como esa anécdota, que no sé si ya la han escuchado, del médico que fue a evangelizar una tribu allá en las Amazonas. Dice la anécdota que el médico llegó al Amazonas después de que habían ido misioneros a evangelizar, y los de las tribus ya no querían saber de cristianos porque todos habían dado mal testimonio. Sin embargo, ese médico lo mandaron y nunca habló de Jesús, jamás. Pero él siempre estuvo ayudando a los de la tribu, les ayudaba con las enfermedades, con las medicinas, nunca pidió nada a cambio, siempre estuvo ahí en pro de ellos, pero nunca habló de Jesús. Al final murió el médico. Y nunca dijo. Y nunca dijo el nombre Jesús. Pero cuando murió, entonces los de la tribu llamaron a los representantes y le dijeron, miren, queremos conocer a Jesús. ¿Y cómo?, le dijeron ellos, sorprendidos, porque ellos sabían que no había nadie. Es que queremos conocer al Dios en el que creía el que estuvo aquí con nosotros, porque ese sí mostró a Jesús con sus hechos, más que con las palabras. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de llegar a entender y hacer en la vida cotidiana. Sí, era justo lo que usted dijo, pastor, era lo que iba a decir yo, de que... Te robó las palabras. Sí. No fue a propósito. Sí. De que cuando nos convertimos, cuando conocemos a alguien que no ha sido cristiano y se convierte, hasta el rostro le cambia, es diferente. Ya sí sentimos el Espíritu de Dios, de que realmente, pero hasta el rostro le cambia. Y el rostro se hermosea, dice el proverbio. Yo de chiquita le decía, mami, ya no creo en eso. Pero sí. Y por eso sí soy bien sonriente, ¿verdad? Es cierto. Y bueno, justo como puede ser para mí mi manera más fácil de evangelizar, o la manera en la que yo me puedo acoplar para evangelizar, cada quien puede tener una forma distinta, ¿verdad? En este caso, no hay como una guía de decir, vamos a evangelizar así. Y primero le vas a decir buenos días, o primero vas a saludar. Dios te bendiga. No existe como una guía que diga, esta es, así tienen que evangelizar, y si no evangelizan así, no se van a ir para el cielo. Entonces, cada quien se adapta a la forma que uno dice, ay, aquí, esta es mi área, o esta es mi zona donde yo puedo evangelizar. Entonces, Dios no nos dice así, o Dios no nos pone una regla de cómo hacerlo, sino que también muchas veces cuando vamos a evangelizar piensan de que nosotros podemos ser muy cuadrados, o que no, es que en la iglesia no me van a dejar ir así. Así me han dicho, de la Elín. Sí, tenemos la fama. Ajá, sí. O no puedo ir con pantalón, o no puedo maquillar. Y estas cosas o estas prácticas van cambiando en el modo en que
Dios los va moldeando en la forma en que uno va aprendiendo de que sí, esto está bien, esto está mal, tengo que aprender a esto. Entonces así se va, luego de la evangelización, de la aceptación y de todo eso, entonces no tenemos una guía, no podemos ser cuadrados. Y una pregunta, ¿y ustedes ya han ido a evangelizar alguna vez? Sí. 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 Sí, he ido cuando hemos trabajado en otras comunidades. Y bueno, al menos en la cuestión de la pandemia, nosotros creamos con otros hermanos un pequeño movimiento, ¿va? El punto es que cuando llegábamos nos preguntaban ¿y cómo se llaman y quiénes son? Y nosotros decimos que somos de la ELIN o que solo somos cristianos o no digamos nada. Pero el punto es que en las comunidades, pues, la injerencia que hay fuerte, la delincuencia nos obligaba a decir de la iglesia. Entonces nos tocaba decir, ni modo, somos cristianos. Pero algo que yo siempre sostuve con el equipo, y yo les decía, no digan que son de la ELIN. Si les preguntan, si solo digamos que somos cristianos. Y segundo, no lleguen con el Jesús en la boca, que nos vean con las acciones. Y fue que de la nada fueron estas personas que nos decían hermanos, hermanos, y nosotros, ya ven que funcionó. Entonces, en eso mismo, ¿verdad? De las acciones, pero entre otras cosas. Pero sí han habido momentos que es necesario, pues para mí, creería yo, no llegar así de un solo, ¿verdad? Sino que primero llegar a ver esa necesidad. Y eso es lo que predica por nosotros. Así es, cada tiempo ha tenido su contexto, su momento. Recuerdo historias de pastores, amigos, que en la década de los 70, de los 80, hablaban de cómo ellos evangelizaban, cómo llevaban el mensaje del evangelio. Recuerdo mi época y las épocas de Juventud ELIN. Por ejemplo, en una ocasión hicimos una invasión a San Salvador. Yo no sé si ustedes sabían eso. Hicimos un evangelismo masivo a San Salvador. Hicimos otro evangelismo masivo a Cacaopera. Llevamos 7 buses llenos de jóvenes a evangelizar todo Cacaopera allá en Morazán. Y igual se llevó ayuda humanitaria, se llevaron comida, ropa, se construyeron 5 casas a personas en Cacaopera. Fue una bendición enorme. Es decir, que cada momento de la historia ha tenido su contexto, ha tenido su momento para llevar el mensaje, y eso es lo que nosotros debemos de aprovechar, de todas las herramientas posibles para llevar el Evangelio de Jesús. Pero hoy en día estamos siendo aún más desafiados, sí, porque el evangelismo nos está retando sobre todo a conocer más la palabra de Dios para poder compartir el mensaje de salvación, porque la gente, como dije en su momento, está cuestionando más. Y a veces es necesario que le digamos a través de la palabra qué es lo que Dios dice para nuestra vida. Y aquí viene que antes de evangelizar hay que prepararse, porque no nos podemos ir, como el dicho, no nos podemos meter a la piscina sin saber nadar, ¿verdad? Hay que prepararse justamente por eso. Porque, ¿y por qué es eso? ¿Y por qué Dios hace las cosas así? Entonces ya es, como usted dice, pastor, ya es más desafiante, más que todo con los jóvenes. Hoy los jóvenes tienen una y mil preguntas de que ¿por qué Dios existe? ¿Y cómo sé que Dios existe? Y ya me han pasado esas preguntas y uno se queda, ¿y cómo le respondo? ¿O qué digo? Entonces, cuando se hacen esas preguntas, sí, es más complicado evangelizar a alguien, y si me pregunta algo y quedar como que yo no sé qué responderle. Entonces la preparación es algo muy fundamental, y como decía Marvin en el tema de la delincuencia, cómo nos impone evangelizar a digámoslo, por decir una palabra, personas que delinquen, cómo nos impone de que Dios te bendiga, que vamos a ir temblando. Es bien complicado, pero o sea, por salvar un alma, y al final uno siente la satisfacción, ¿verdad? Uno dice, gracias Señor, porque tú me respaldas. Salí tú me vivo, ayudas. Ajá. Entonces uno siente la satisfacción. Y con esto sí, bueno, yo puedo decir de que en mi colonia, hace muchos años, cuando estaba chiquita, hicieron una campaña de evangelización, pero antes de hacer la campaña de evangelización, se hizo una campaña de limpieza.
barrimos, andaba yo con la cobijita. Solo ahí, ¿verdad? Solo ahí. Porque Y en la casa no mamá. hace nada, cabal. Nunca, y ahí. Sí. Entonces hicimos una campaña de evangelización porque en ese momento sí la colonia estaba muy desordenada Y sucia. y sucia, muy sucia. Entonces a raíz de esa campaña de limpieza y evangelización, muchas personas salieron con la excusa de, bueno, les vamos a ayudar a barrer, les voy a llevar esta lejía para que... Entonces ahí se abarcó a las personas. Entonces yo siempre, bueno, desde chiquita yo me crié en una reunión de niños. Cabal a la par de mi casa lo tenía y todos los sábados la hermana a las 4 de la tarde llegaba, ¿me presta la niña? Y ahí ya me mandaba mami con mi corita para la ofrenda. Entonces ahí aprendí yo muchas cosas con esta hermana que gracias a Dios sigue con su reunión de niños, ya están sentados hermanos, pero sigue con su reunión de niños y ahí yo fui aprendiendo, luego vine aquí a iglesia infantil y esa fue mi evangelización. Y es nueva criatura. Sí. Yo, para gloria a Dios, yo no puedo decir cuando yo fui drogadicta o cuando yo fui Entonces, el alcohólica. consejo es, vayan a hacer limpieza porque eso gana almas. para Ese ti. era el método. Ah. En nuestro momento ese era el método. Vamos a hacer una campaña de limpieza o si no se hacían ventas. Y cuando llegaba a comprar a alguien, hermano, venga para acá. Un tratado. Un tratado, no mentira. Los famosos tratados. Va, los trataditos. El cheque, nunca les dieron o Un compartieron chequecito, un sí, cheque. sí. No. Eso En blanco Me decía, encantaba ese ajá. tratado a mí. Casi solo de eso se compraba. Un tratado donde decía, páguese la orden de, y el nombre de Jesucristo, al portador, y una serie de textos Y en bíblicos el que precio hablaban. decía la sangre y todo eso. Muy Yo interesante. Sí. Nunca me lo dieron. Pero ahí en librería. Hasta los conseguido. que traían una palomita blanca, ¿verdad? Ese. Que eran como de color arcoíris, traían una palomita blanca también. Eso no lo recuerdo, pero son historias muy buenas y que debemos de aprender de todo eso para poder llevar siempre el mensaje de Jesús. Excelente, pastor. Entonces, para ir concluyendo, la dinámica es predicar con las acciones, que nuestras acciones reflejen a Jesús Yo diría más bien predicar con nuestra vida, con nuestra vida. con todos nuestros hechos, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir, ser lo mismo en casa que fuera de ella, Ujú. ¿verdad? Como él sí dijo, a mí iba a la campaña y me llevaban a barrer, pero hay que también barrer en casa, porque es lo que somos. Aquí debemos de ser allá, porque eso es lo que va a causar impacto, ¿verdad? Cómo Jesús cambia nuestra vida. Exacto. Yo recuerdo que cuando recibí a Jesús, pues venía, como decimos, del mundo y tocaron ustedes el tema de la vestimenta. Yo usaba muy flojo, me vestía como los jóvenes de aquella época. Y cuando llegué a la iglesia, algo bien raro, digo raro porque el IN no se caracterizaba por eso. El IN siempre decía, no vayan así, vístanse así, hagan esto, hagan lo otro. A mí nunca nadie me dijo nada. Ujú. El Pero- corte de cabello. Tenía cabello largo, Barba. tenía cabello largo, pero nunca nadie, ni líder, ni supervisor, nadie. Pero recuerdo en una ocasión que había una célula de jóvenes en el pasaje donde yo vivía y me habían invitado. Y yo dije que sí, pero los hermanos comenzaron a llegar temprano y yo estaba como al final del pasaje y empezaron a llegar y a veces yo andaba sin camisa porque era la costumbre, ¿verdad? Y empezaron a llegar y solo me saludaban de lejos o algunos me preguntaban si iba a llegar y yo les decía que sí. En ese momento yo sentí algo extraño, me sentí incómodo Ujú. porque andaba sin camisa y los hermanos me veían así. Nunca nadie me dijo, no se vista así, no ande así, deje eso, sino que yo le atribuyo eso al Espíritu Santo en mi Sí, vida, sí. que Él empezó a hacer las cosas nuevas y dejar las viejas, y entonces yo entendí, dije yo, ya nunca más voy a hacer eso. Pero eso fue algo muy interno, muy propio, y empecé a tratar de comportarme y de actuar a la manera de que Jesús estuviera orgulloso de mí. Y así empezaron los cambios. Entonces, eso debe de ser en nuestra vida. Debemos de
reflejar al Maestro, reflejar a Jesús, hablar. Obviamente, él sí decía, hay que prepararnos para ir a evangelizar. Sí, claro, Yo claro. diría, hay que tener nuestro devocional diario, Ujú. hay que leer la Biblia, hay que estar diariamente conociendo la palabra de Dios, porque cuando llegue alguien y alguien tiene una necesidad y nosotros tengamos que hablarle de Jesús, ya conocemos la palabra de Dios, ya vamos a saber, incluso guiados por el Espíritu Santo, qué palabra podemos darle a esa persona. Y ese evangelismo va a ser el más eficaz. Ahora, no dejemos de lado las herramientas, como dijimos, ¿verdad? Siga facebookeando con el evangelio, ¿verdad? Mande los Híjole. versículos, en vez de poner ahí las pupusas, que esto y lo otro, mejor mande y diga, Jesús te ama, Fuego le toca. esto y lo otro, un pasaje de la Biblia. A veces hay personas que les impacta de un Sí. versículo a través de Sí, la WhatsApp. verdad es que no sabemos a quién está pasando por una situación difícil y ya se reconfortan, ¿verdad? Con lo que leen, con lo que uno publica. Fíjese Exacto. que a veces es bien efectivo agarrar el teléfono y mandar un audio de WhatsApp, ¿verdad? Con la lectura de un versículo. Y solo eso, porque ya he tenido esas experiencias de hermanos que me han contado, hermano, a mí me mandaron un versículo y yo estaba atravesando un momento, pero solo me mandaron eso y Reconfortó. fue algo tan reconfortante, tan especial, que Dios inundó mi ser, me cambió en ese momento la mentalidad. O sea, solo eso es evangelizar también. Que no dejemos de lado, y bendito sea Dios que en Misión Cristiana del IN tenemos las células, ¿verdad? Para darle seguimiento a las personas. Porque hay que darles un seguimiento a través de las reuniones, y si esa persona no está cerca de nosotros, recomendarlas. Tener ese contacto con el otro líder, con el otro supervisor o pastor. Y mire, aquí hay una uno. persona, denle seguimiento para que lo estén me llevando. cae mal el líder de la otra célula. Entonces, el que Como tiene que cristiano. convertirse Yo tengo él, que ir ¿verdad? ahí, va. No deberíamos no tiene que caber eso de que me cae mal. o- Ay, se lo voy a mandar, va. Váyase usted también, va. Está bien. Bueno, creo que ha sido muy amena la discusión con el pastor. De verdad que, claro, es que discutimos. plática. La plática, ¿verdad? O el diálogo, la charla. Entonces, Pero no charla matrimonial, ¿verdad? sí, Porque no, estoy ese- acostumbrado a eso. uy, no. Ese es otro tema, ese es otro tema. Ese es otro tipo En de otro evangelización. podcast, Otro en tipo otro de evangelización. podcast vamos a hablar de eso quizás. Pero ahora nos llega el turno de despedirnos de nuestros involucrados. Así que de nuevo el piedra, papel o tijera, y hay que participe el pastor para ver quién nos despide. ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? ¿O qué? Para que digamos adiós, gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en otra, pues. Bueno, hagámoslo. Va. Yo soy bueno para esto y si les gano, así que yo voy a decidir Vamos a quién. ver si es cierto. Vaya. Va, piedra, papel o tijera, ya. No. Que Otra Cristo vez. es la roca, por eso. Piedra, papel o tijera, ya. ¿Quién ganó? El piedra. Él tiene que hacerlo. Híjole. Bueno, les agradecemos por habernos acompañado. Un gusto tener al pastor Jimmy Flores con nosotros, a Elsie también. Y pues nada, pedirles que siempre sigan en sintonía de todo el material y el contenido de Juventud del IN, porque se vienen cosas grandes y los esperamos en una próxima. Que Dios les bendiga.